¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto poder saludarles una vez más para el estudio de nuestro tercer trimestre de esta lección. El libro de Marcos es lo que estamos estudiando y hoy recibimos el título de Milagros alrededor del lago. Esta es la lección número 5 y nuestro texto está en Marcos capítulo 5 versículo 19 que dice lo siguiente. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Vamos a orar para poder continuar. Querido Dios, gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones, porque tú eres bueno en cada momento con cada uno de nosotros. A través de esa misericordia que nos tiene, Señor, nos presentamos delante de ti para suplicarte que puedas dirigir este estudio de la Biblia y de la lección, que nosotros podamos entender lo que tú realmente quieres comunicarnos a través de tu palabra. Guíanos, Padre, y úngenos con el Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, si nos damos cuenta, hemos venido estudiando el libro de Marcos desde sus primeros capítulos. Y hoy nos corresponde estudiar el capítulo 5 y el capítulo 6. Y es que en estos textos nos vamos a dar cuenta de los milagros tan maravillosos que Jesús pudo hacer. Y es que el ministerio de Jesús estuvo centrado mayormente en Galilea. Y dentro de Galilea existía el lago de Galilea o el mar de Galilea, un cuerpo de agua no muy grande. Incluso tenía 21 kilómetros de largo y solo 13 kilómetros de ancho. Esto era, como dije antes, un cuerpo de agua muy pequeño. Pero alrededor de ese lago, de ese mar como era conocido, existían diferentes pueblos. Y en diferentes orillas existían diferentes personas. Y Jesús hizo muchos milagros por personas alrededor de este lago. Y hoy nos vamos a dar cuenta que existen historias dramáticas en estos capítulos de Marcos, porque nos vamos a encontrar con nuevamente un Jesús que expulsa demonios y que los demonios lo reconocen. También nos vamos a encontrar con la aparentemente resurrección de alguien. También nos vamos a encontrar con la sanidad de una enfermedad crónica. Y también nos vamos a encontrar que nuevamente Jesús vino a la tierra para eliminar prejuicios, orgullos y vanidades de líderes religiosos, que lo único que les importaba era su propio beneficio. Y nuevamente vamos a notar que la característica general de todas estas historias es que nosotros podemos conocer realmente quién era Jesús. Pero antes de adentrarnos al capítulo 5, recordemos que la semana pasada nos quedábamos hasta el versículo 32 de Marcos 4 y leíamos ahí hasta el 34 también. Pero a partir del versículo 35 se nos cuenta que cuando Jesús había despedido a una multitud, emprendieron el viaje él y sus discípulos y estaban en la barca. Mientras iban atravesando este lugar, vino una tormenta, una historia que muchos ya conocemos. Los discípulos tuvieron miedo, estaban preocupados, ¿qué iban a hacer? Tenían que hacer algo para que la tormenta no hundiera ese barco. Y Jesús, tranquilamente en la popa del barco, o bien conocida también como la parte trasera de la barca, Jesús estaba descansando. Y vemos ahí en el versículo 38 que dice, él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Nosotros podemos asombrarnos de cómo estos discípulos en diferentes perspectivas, en diferentes ocasiones, al parecer eran incrédulos y tenían miedo de todo lo que les rodeaba. Y muchos podrán decir, ¿acaso Jesús no estaba con ellos? Porque ellos tendrían problemas si estaban con el Hijo de Dios. Y queridos amigos, el hecho de que nosotros tengamos una conexión con Jesús, que tengamos una vida caminando de la mano de Jesús o que Jesús esté con nosotros, no significa que los problemas no vendrán.
Pero hay algo que sí marca la diferencia en estar con Jesús y el no estarlo. Y lo vamos a ver aquí en el versículo 39. Él levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Como dije al principio, los problemas mientras estemos aquí en la tierra serán una batalla diaria que tendremos que resolver, que tendremos que sufrir. Pero como también dijimos, estar con Jesús marca una diferencia clara. Y es que estar con Jesús es muestra de que eliminamos el miedo a los problemas. Y Jesús mismo aquí hace esta pregunta reflexiva para sus discípulos. ¿Por qué tienen miedo? Si yo estoy con ustedes. Jesús puede dar la solución a problemas que parecen sin fin. Problemas que parecen que nos van a ahogar, que nos van a hundir. Pero cuando estamos con Jesús, esos problemas pueden seguir, pero caminando de la mano del Hijo de Dios y del mismo Dios, nos daremos cuenta que esos problemas no son tan grandes cuando reconocemos la magnitud de nuestro Maestro. Y este Maestro es Cristo Jesús, que invitó a sus discípulos a creer en Él, porque hasta el viento, hasta el mar, lo obedecía. Y esto también demuestra algo muy importante, y es que existe la famosa teofanía. La teofanía quiere decir que es la aparición de Dios o de sus ángeles en un momento exacto, o en un momento definitivo, o un momento que se puede recapitular. Y justamente la teofanía tiene 5 características. Primero, la demostración del poder divino. Y lo vemos a Jesús ahí calmando el viento y las aguas. También vemos el temor humano por ver esta teofanía. Esto lo vemos representado cuando aquellos hombres tuvieron temor luego de ver que Jesús calmara las aguas. También está la exhortación a no temer, a no tener miedo. Y Jesús ahí mismo dice, ¿por qué tenéis miedo? Él los invita a acrecentar esta fe. También como punto 4 tenemos que esta teofanía se ve representada por palabras de revelación por parte de Dios. Y aquí lo podemos ver nosotros también, que se está revelando un plan divino. ¿Y cómo podemos comparar este plan divino? Pues si recapitulamos Salmo 104 del 1 al 9, nos vamos a dar cuenta que en esta poesía, en medio de estos textos, se reconoce a Dios como el dueño de la creación y por ende, Él puede mandar a toda su creación a hacer algo que Él indique. Pero hay un quinto punto, la respuesta humana a la revelación. Esta es la única parte de la teofanía que no se cumple en este texto. Pero esto, si se recuerdan, Marcos es un libro que al principio de todos los milagros guarda el secreto de quién era Jesús realmente. Esto es muestra, y como dijimos, de un plan que se les estaba revelando a los discípulos, que muy pronto sería dado a conocer quién verdaderamente era Jesús. Esto es lo que nos deja el estudio de lo que es la tormenta. Pero la lección nos hace en el siguiente subtítulo una pregunta. ¿Acaso podemos oír un susurro por encima de un grito? O en otras palabras, ¿será que podríamos encontrar un alfiler en la arena del mar? Probablemente esto para nosotros parece imposible, pero para Jesús no existió esto. Y esto lo vamos a ver
en el endemoniado gadareno que está en este lugar. Y esta historia la encontramos en Marcos capítulo 5 de los textos 1 al 20. En esta historia podemos ver que luego de que pasa todo esto de la tormenta, llegan a la orilla, a esta región de Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino un hombre endemoniado. Y cuando vino este hombre, se postró delante de Jesús. Este hombre venía atormentado, pero había reconocido que el único que podía salvarlo era Jesús. Y cuando él quiere pedir la ayuda para ser libre de esa tormenta que había vivido, cuando abre la boca, hablan los demonios. Pero Jesús pudo escuchar el susurro en medio de todos esos gritos. Y el texto acá, en el versículo 3, se nos refiere a que este hombre endemoniado habitaba en los sepulcros y que nadie podía atarlos ni con cadenas, y muchas veces estaba atado con grillos y lo rompía, y las cadenas también eran hechas pedazos por él. Estos demonios se habían apoderado tanto de este hombre que incluso la Biblia nos narra que él tomaba piedras de las montañas y se hería a sí mismo. Y cuando se dice que él habitaba en los sepulcros, es decir, podemos decir que habitaba en los cementerios, en lugares abandonados, lugares llenos de oscuridad, podemos tomar en referencia que este hombre al parecer estaba muerto en vida. Satanás había tomado la vida de este hombre y él ya solo era como un instrumento que se estaba utilizando, un instrumento que Satanás estaba dañando. Y él necesitaba ayuda. Y cuando vemos aquí, Jesús, cuando vemos que Él se presenta a Jesús, acá dice que se arrodilló o que se postró en otras versiones, pero la traducción de este verbo griego es proskineo, que usualmente es traducido como adoración. Esto muestra clara que este hombre endemoniado realmente reconoce a Jesús. Y al reconocerlo y tenerlo enfrente, cuando él abre la boca, como lo dice el texto, lo único que dice es esta frase que hemos escuchado con anticipación en otros capítulos de Marcos. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Esto está en el versículo 7. Y entre paréntesis, el versículo 8 nos dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu impuro. Y Jesús estaba haciendo esto, estaba expulsando a estos demonios. Y cuando Jesús pregunta cómo se llamaba, el demonio responde legión. Y si recordamos o si podemos poner un poco de contexto, la legión era un grupo de soldados poderosos romanos que se basaban de 3.000 a 6.000 hombres, es decir, que eran bastantes. Y al momento de que estos demonios dicen su nombre, solo es muestra de que muchos demonios atormentaban a este hombre. Y cuando notamos esto, nosotros podemos escuchar que los demonios lo reconocen. Y esto nos recuerda lo que hemos estudiado. Pero ¿por qué vuelve a suceder esto? Pues recordamos que Jesús, la primera vez que expulsa un demonio, era de un contexto judío, un pueblo judío, pero ahora estaba con los gentiles. Y otra vez Jesús muestra que la salvación es para todo el mundo. No había distinción. Entonces, acá nosotros podemos ver en el transcurso de la historia que Jesús expulsa a los demonios, pero los demonios le habían suplicado, le habían insistido que por favor no los enviaran a las tinieblas. Y las tinieblas, recordemos que es un lugar o relativamente el contexto de tinieblas es la tierra antes de la creación. Esto lo hemos visto en otros estudios, pero antes de la creación el mundo estaba en desorden, estaba en tinieblas. Y estos demonios no querían ir a este lugar, no querían ir al abismo, por así decirlo.
Entonces piden que pueda Jesús echarlos a unos cerdos que estaban ahí, que eran 2000 cerdos. Entonces Jesús los expulsa y se van a estos cerdos y los cerdos se enloquecen y caen a o se tiran por un acantilado y caen al abismo del mar. Al ver todo esto, vemos que nosotros encontramos dos características fundamentales. Y es que primero podemos notar, como dijimos, era una región de gentiles porque tenían cerdos en aquel entonces. Y también podemos ver que la contaminación de aquel hombre que estaba en el sepulcro era más que una propia contaminación de sanidad. Si nosotros vemos Levítico, en Números 19, 11 y versículo 16, se nos habla de que quien tocara a un cadáver o estuviera cerca de él iba a ser impuro por 7 días. Y era una ceremonia muy grande para poder limpiarse. Y este hombre vivía en estos lugares rodeado de todos los cadáveres. ¿Pueden imaginar eso? Y es que esto lo digo porque si nos damos cuenta en los milagros de Jesús, muchos querían que Jesús se contaminara, que se volviera impuro, pero fue al contrario siempre. Jesús emana vida y de Jesús viene la salvación y la sanidad. Entonces, cuando Él tiene contacto con todos estos hombres, con todos estos enfermos, y en este caso con este hombre endemoniado, en lugar de ser impuro, su propia vida y sanidad se la pasa a aquel hombre para que sea sano. En el transcurso de la historia vemos que este es un gran milagro. Y en medio de este milagro, Jesús había generado controversia en aquel pueblo. Los dueños de los cerdos habían salido corriendo y habían indicado a todos lo que había pasado. Entonces la gente tuvo miedo de Jesús y le dijo que se fueran. Primero, los dueños de los cerdos, se nos ve aquí en el texto, que ellos empiezan a rogarle a Jesús para que se fuera, al igual que toda la casa, toda la gente de aquel lugar. Pero un hombre específicamente, el que era sano, cuando toda la gente lo vio también se espantó. Y nuevamente insisten en que Jesús se fuera. Jesús se sube a la barca y se va a ir. Y antes de irse, este hombre que ahora sano va y busca a Jesús para que se lo lleve con él. Pero la labor de Jesús que le encomienda a este hombre en el versículo 19 es: vete a tu casa, a tu pueblo, a donde están los tuyos, y cuéntale a todos lo que por misericordia de Dios has recibido. Y esta misma invitación sigue vigente para cada uno de nosotros. Contarle a todos lo que Jesús ha hecho por nosotros. Es que Jesús ya llevaba a sus acompañantes en la barca y probablemente este hombre pudiera haber acompañado a Jesús, pero es que la labor era de que este hombre con su propio testimonio diera señales de que Jesús era realmente el Hijo de Dios. Y Jesús se fue de aquel lugar. No porque tuviera miedo a la gente, no porque tuviera miedo a lo que le fuera a pasar en aquel lugar, sino porque Jesús no está en un lugar en donde no es recibido. Y esta es una historia que nos deja mucho por reflexionar. ¿Qué estamos haciendo nosotros para llevar el mensaje? O una pregunta más profunda: ¿estamos permitiendo que Jesús realmente nos acompañe y esté con nosotros? Esto es algo que solo personalmente vamos a poder responder. Luego vamos a ver ahí en Marcos, en el capítulo 5, versículos 21 al 24, que se nos va a contar la historia, una historia sándwich. Empieza una historia sándwich. ¿Se recuerdan que eran las historias sándwich? Que empezaba con un relato, en medio sucede otro y al final termina ese relato, pero lo de en medio está para dar contexto mayoritario de todo lo que sucede en estos párrafos. Primero, podemos ver en el versículo 21, en el versículo 22, perdón. Y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo
al verlo, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Entonces Jesús, sin pensarlo, por la fe de este hombre, se va en búsqueda de esta niña para sanarla, para poder curar esa enfermedad. Pero en medio de esto podemos ver nosotros que el centro de este sándwich es esta historia de una mujer con flujo de sangre que ya lo había sufrido por 12 años. Y el contexto de flujo de sangre nuevamente nos muestra una barrera de prejuicios en aquel entonces, una barrera cultural. Pues se decía que toda mujer que sufriera de flujo de sangre era impura hasta que esto se terminara. Esto porque, por obvias razones, no podía tener hijos. Y por otra razón muy obvia, no podía casarse, no podía tener un esposo. Culturalmente esto era una barrera que apartaba a esta mujer de la sociedad. Y nuevamente las barreras de prejuicio se presentaban. Y cualquiera que tuviera contacto con esta mujer también iba a ser impuro. Pero nuevamente vemos que la mujer reconoce algo muy importante. Ella sabía que no era digna de recibir sanidad, de hablar con Jesús, de estar cara a cara con Jesús. Ella reconocía que tenía un problema, que tenía una necesidad. Y por ende ella dice, con solo tocar el manto de Jesús, yo quedaré salva. Solo eso necesito, tocar el manto, porque ¿quién soy yo para pedirle algo a Jesús cara a cara? Solo con tocar su manto. Y la historia pues es muy conocida por muchos de nosotros. Cuando ella toca el manto, sus discípulos le dicen, perdón, Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos rápidamente dicen, Maestro, ves que la multitud te aprieta y estás preguntando quién te tocó. Pero nuevamente Jesús demuestra su sabiduría, porque había mucha multitud, mucha gente rodeaba a Jesús, lo apretaban, lo tocaban de cierta manera, pero solo un toque de tanta gente fue con fe. Iglesias pueden estar llenas, pero ¿cuántos estamos con fe dentro de ella? Jesús tiene muchos seguidores. Somos miles de millones de cristianos, pero ¿cuántos estamos teniendo la fe que se necesita? Y Jesús lo reconoce. Y sabemos el resto de la historia, que Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Y qué lindo escuchar esas palabras de parte de Cristo Jesús. Y luego de estos textos empezamos a ver que vienen ante Jairo, que era este líder de la sinagoga, y estos trabajadores de Jairo, por así decirlo, le traían la mala noticia de que su hija había muerto. Entonces, también estos hombres le dijeron, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Por qué insistes en seguir buscando a Jesús? Ya tu hija murió, ya no hay nada que hacer. Y Jesús escuchó esto, y el versículo 36 dice, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga, no temas, cree solamente. Esta misma invitación es para nosotros. Cuando todo parece perdido, cuando todo parece acabado y las fuerzas humanas ya no nos dan más, es momento de recurrir a las fuerzas de Dios. A veces nos olvidamos que esa es la fuerza mayor del universo. Y al buscar esta fuerza, podemos recibir esa paz que solo Cristo Jesús da. Cuando dice, no temas, cree solamente. Y entonces Jesús no permitió que lo siguiera nadie más, sino que solo se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan, que era hermano de Jacobo. Van a este lugar y saca a toda la gente que estaba alrededor de esta niña. Y todos se burlaban. ¿Qué va a hacer este hombre si ya murió? Ya no hay nada que hacer. Se burlaban de Jesús. Pero Jesús una vez más demuestra que verdaderamente era el Hijo de Dios.
Y él toca a esta niña y el versículo 41 lo dice, toma la mano de la niña y le dijo, Talita Kumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Acá nosotros podemos darnos cuenta que existe esta frase, Talita Kumi, pero realmente no es niña, te digo en esta hora, levántate, sino que Talita servía para referirse a un cordero, era de cierta manera para tratar cariñosamente a los niños. Y Jesús lo hace, y esta niña despierta. Entonces vemos que Jesús sana dos casos muy importantes. Primero, a la mujer de flujo de sangre que era impura. No solo le da sanidad física, sino que también sana su alma, le da esa paz. La hija de Jairo, también lo mismo, levanta a esa niña y Jairo reafirma su fe y cree en el maestro. Pero hay algo que yo quiero resaltar acá que es muy importante. Esta mujer y Jairo no creyeron hasta que Jesús hizo los milagros, sino que ellos creían en Jesús antes de que Jesús hiciera estos milagros para ellos. ¿Saben a qué hoy? Mucha gente dice, no, hasta no ver, no creer, es que si Jesús no actúa, ¿yo por qué voy a creer? Pero estas personas creían en Jesús antes de que Jesús les demostrara algo. Y bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay tantas preguntas que solo Dios tiene la respuesta, pero mientras tanto trabajemos para un día tener la oportunidad de ver al Maestro cara a cara. Y ahora vamos a ver en el texto, en el capítulo 6, que Jesús viene a Nazaret, su tierra de nacimiento, su tierra donde creció. Y él predicaba y se entregaba, y el texto lo dice, versículos 1 al 6, se nos narra que él estaba predicando y todos decían, ¿de dónde saca estas cosas este hombre si él es carpintero? Y a través de esto es el famoso dicho, nadie es profeta en su propia tierra. El versículo 4 dice, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer ahí ningún milagro Jesús, no porque él no quisiera hacerlo, sino porque la gente no quiso recibirlo. Nuevamente esta misma invitación. Nuevamente, esto mismo que vemos, lo discriminaban, o bien aparentemente alguien de una clase social común no era digno de predicar, de llevar el mensaje ni de tener sabiduría. Y a veces el tratar de dar explicaciones a todo específicamente puede generar que dejemos de creer y tengamos cuidado con ello. Pidamos siempre la sabiduría del Espíritu Santo para entender lo que Él quiere para nuestra vida. Jesús fue rechazado en su tierra, con su pueblo, pero fue aceptado por aquellos que las barreras sociales habían apartado, para demostrar que todos valemos igual ante los ojos de Dios. Y ya para finalizar la lección, tenemos aquí el texto de Marcos 6, ahora de los versículos 7 al 30, en donde existe un contraste. Primero, los discípulos son enviados abiertamente a predicar. Esta es otra historia sándwich. Pero Juan el Bautista se da el contexto de cómo el rey Herodes lo había mandado decapitar. Entonces, aquí vemos, mientras los discípulos eran enviados a predicar, se da cuenta que el ministerio crece porque Jesús les dio la autoridad de sanar, de sacar demonios, pero Juan el Bautista había sido silenciado y decapitado. Pero luego nos vamos a dar cuenta que los discípulos tenían que estar preparados para algo, porque lo que le había pasado a Juan el Bautista iba a pasar más adelante con ellos. Y esto nosotros también podemos tomarlo en cuenta. Tenemos que reafirmar nuestra fe para caminar de la mano de Jesús sin temor y haciendo lo que Él pida según su voluntad.
Y recordemos, las palabras más importantes de esta lección de hoy para mí son: Jesús no quiere estar en donde no es recibido. No puede estar en un lugar donde no es recibido. Jesús sí quiere perdón, pero no puede estar si usted y yo no lo aceptamos. Y acá podemos ver en los textos 30 al 52 que Jesús y sus discípulos se encuentran a diferentes circunstancias difíciles. Primero, la alimentación de los 5000. Jesús nuevamente hace el milagro, hace un milagro, perdón, y esta vez alimenta con poca comida a una multitud. Incluso quedan sobras. Y nosotros podemos notar en esto que Jesús realmente se interesaba por las personas, por sus necesidades. Los discípulos le dijeron: despídelos, ya es tarde y pues no hay que comer y no van a poder comprar por la hora. Pero Jesús les dijo a sus discípulos: denle de comer ustedes. Y los discípulos rápidamente dan la respuesta: pero ¿en qué dinero? Esto no nos va a alcanzar para 5000 personas. Pero eso es cuando recurrimos a la fuerza humana. Pero recordemos que la fuerza de Dios es muy poderosa. Y nuevamente podemos ver un caso de incredulidad cuando Jesús camina en el agua. Y probablemente muchos, como dije al principio, podamos criticar a estos hombres, a estos discípulos. ¿Cómo es posible que teniendo a Jesús enfrente dudaron? Pero queridos amigos, a veces tenemos los milagros de Jesús de frente en nuestra vida y también dudamos. Pero Jesús no reprocha nada, porque aquí vemos que Él les dijo en el versículo 50: tened ánimo, soy yo, no temáis. Esa palabra de yo soy yo, o yo soy Jesús, deben dar esperanza para nuestra vida. Y nos vamos a dar cuenta en esta lección que Jesús de verdad se preocupaba por las personas, por su sanidad física, por su sanidad espiritual. Creo que es una buena retroalimentación para poder trabajar en nuestra fe, para confiar en Jesús, que nos ha hecho salvos, pero para eso debemos aceptarlo. Y luego podemos ver que Jesús sanaba a los enfermos en Genezaret. Seguía haciendo milagros. Era cansado, hacía muchas cosas, pero siempre hacía las cosas con amor. Y ese es el centro del Evangelio de Jesús, que por amor todos tengamos la oportunidad de salvación. Que Dios los bendiga. Ha sido una historia, una lección maravillosa que nos invita a reflexionar. Vamos a orar para despedirnos. Querido Dios, gracias te doy, Señor, porque nuevamente nos acompañas en este momento de estudio. Te pido que tú puedas fortalecer nuestra fe, que nos pongas ese deseo de buscarte cada día para caminar de tu mano y encontrar la solución para cosas que las fuerzas humanas no dan. Por eso te buscamos, Padre. Pero también reconocemos que somos imperfectos y pecadores. Y por ello, Señor, delante de ti pido el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos a encontrar esa salvación que tú ya nos regalaste. Te agradezco, Padre, y te pido en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga y nos vemos acá la próxima semana. Un fuerte abrazo.